Vivimos en un mundo que, bueno, parece cada vez más inestable. Y en medio de todo esto, hay un activo que se comporta de una manera que te deja pensando. Cuando todo se tuerce, cuando estalla el caos, lo normal es correr a los refugios de siempre, ¿verdad? Pero Bitcoin va por libre. Está escribiendo sus propias reglas. Así que vamos a meternos de lleno para entender qué está pasando aquí. Vamos a imaginarnos la escena por un momento. Estamos en marzo de 2026. Las tensiones en Medio Oriente llegan a un punto de no retorno. Y claro, el mundo entero contiene la respiración. Como es de esperar, los mercados entran en pánico. Y la primera reacción es de manual, lo de siempre. El precio del petróleo se dispara, superando los $100 por barril. Es la señal clásica de miedo económico a escala global, una onda expansiva que lo remueve todo. Pero justo entonces ocurre algo que no cuadra. En mitad del desplome generalizado, Bitcoin no solo aguanta el tipo, sino que se dispara por encima de los $72.000. A primera vista no tiene ningún sentido, o quizás sí. Y esta es la gran pregunta que vamos a intentar desgranar. ¿Cómo es posible que un activo famoso por su volatilidad prospere justo cuando el resto de la economía tiembla? La respuesta, como veremos, tiene muchos matices. Porque el papel de las cripto en un conflicto no es para nada simple. Es, literalmente, una moneda de dos caras. Por un lado, una herramienta de supervivencia. Por otro, una de evasión. Y aquí lo vemos perfectamente ilustrado. Por un lado, para la gente de a pie y los gobiernos aliados, se convierte en un auténtico salvavidas, una forma de mover dinero cuando los bancos han cerrado. Pero a la vez, para los estados que están bajo sanciones, es la vía de escape perfecta para saltarse las restricciones. Dos caras de la misma moneda, dos realidades opuestas que conviven en la misma tecnología. Vamos a empezar por la primera cara de la moneda, el uso defensivo. Cómo las criptomonedas se convierten de repente en una pieza clave para la ayuda humanitaria y la simple supervivencia económica. El caso de Ucrania en 2022 es que es el ejemplo de libro. Con el sistema bancario al borde del colapso, el gobierno ucraniano, de un día para otro, legalizó los activos digitales. Y aquí es donde la tecnología demostró su potencial. Se canalizaron $225 millones en donaciones cripto de forma casi instantánea, evitando toda la burocracia del sistema SWIFT. Este dinero llegó a través de monederos oficiales y también de las llamadas DAOs, que para que nos entendamos son como organizaciones de ayuda colectivas que funcionan de forma transparente sobre la blockchain. De todo ese dinero, 134 millones fueron directos a ayuda humanitaria y 91 al esfuerzo militar. Una agilidad, impensable para las finanzas tradicionales. Pero ojo, no hace falta una guerra para que las criptos sirvan como herramienta de defensa. Si miramos a América Latina, la batalla es otra. Es una batalla económica contra la hiperinflación y los controles de capital. Y esto es fascinante. En países como Argentina o Venezuela, la gente no está usando cripto principalmente para especular. Como vemos aquí, el 60% del volumen en Argentina se mueve en stablecoins. Son criptomonedas que están diseñadas para valer siempre lo mismo, normalmente ancladas al dólar. Han pasado de ser un simple refugio para no perder ahorros a convertirse en la infraestructura financiera del día a día. Se usan para cobrar trabajos del extranjero, para pagar cosas, en definitiva, para sobrevivir cuando tu moneda se devalúa sin parar. Muy bien. Vamos ahora a darle la vuelta a la moneda. Aquí entran en juego los estados-nación, que usan la misma tecnología, pero con un fin, muy distinto: hacer inútiles las sanciones internacionales. Esta tabla es que lo deja clarísimo. Compara las dos realidades de forma brutal. A un lado, los $225 millones en donaciones para Ucrania. Al otro, se calcula que solo Irán movió entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en 2025 para esquivar sanciones. Como vemos, los mecanismos son distintos y los objetivos totalmente opuestos: ayuda y supervivencia frente a estrategia para mantener un régimen a flote. Lo llaman la tokenización de la evasión, y es una estrategia de lo más sofisticada. Rusia, por ejemplo, aprovecha sus enormes excedentes de energía para minar Bitcoin. Básicamente, convierten gas o petróleo en un activo digital que no entiende de fronteras. Irán, por su lado, legalizó la minería de cripto para usar ese Bitcoin para pagar importaciones, saltándose por completo el sistema SWIFT y el control del dólar. Vale, con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta del principio. Con esta dualidad tan compleja, ¿cómo ve el mercado a Bitcoin? ¿Es de verdad ese oro digital del que tanto se habla o es simplemente un activo de alto riesgo como cualquier otro? La narrativa del oro digital es muy potente. Dice que en una crisis, Bitcoin debería comportarse como el oro, es decir, ir a su aire sin importarle lo que hagan las bolsas. Pero, ¿qué nos dicen los datos? Y lo que nos enseña esta tabla es muy muy revelador. Fijémonos en 2020 y 2022. La correlación, o sea, cómo se movía Bitcoin al compás de la bolsa, del S&P 500 y el Nasdaq, se disparó a niveles altísimos, 0,87, 0,89.
En la práctica, ¿qué significa esto? Pues que cuando los mercados se hundieron por el pánico de la pandemia o la subida de tipos, Bitcoin se fue detrás. Se comportó más como una acción tecnológica de riesgo que como un refugio. Y este gráfico es la prueba del algodón. En 2022, con la inflación por las nubes, en máximos de 40 años, la teoría decía que Bitcoin debería haber sido el salvavidas. Pues bien, se desplomó un 65%, muchísimo más que el 19% que cayó el SP500. Esto dejó claro que, en ese momento, le afectaba mucho más lo que hicieran los bancos centrales que la inflación en sí. Entonces, si se comporta así, ¿por qué aguantó tan bien en el escenario de 2026 con el que empezamos este análisis? La respuesta está en un cambio de guión total en el mercado. Un cambio fundamental. El punto de inflexión fue la aprobación de los famosos ETFs de Bitcoin. Solo en el último trimestre de 2024, estos productos financieros metieron 16.500 millones de dólares de capital institucional. Esto crea una base de compradores, una demanda constante y muy fuerte que antes simplemente no existía. Y esta imagen lo ilustra genial. Empresas como MicroStrategy han ido acumulando miles de millones de dólares en Bitcoin como parte de sus reservas, de su tesorería. Ya no es solo cosa de pequeños inversores, ahora es una pieza en el tablero de las grandes corporaciones, y eso le da una capa de estabilidad completamente nueva. Bien, entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues que lo que estamos viendo no es que un sistema vaya a reemplazar a otro, es el nacimiento de algo totalmente nuevo. Estamos entrando de lleno en un sistema financiero híbrido. Un mundo donde la confianza ya no depende solo de los gobiernos y los bancos, sino también de la pura certeza matemática del código de una blockchain. Los dos sistemas, el de toda la vida y el nuevo, no se van a eliminar, sino que van a coexistir y a mezclarse. Y esta cita lo clava. La auténtica revolución no es que Bitcoin sustituya al dólar. La revolución es tener un sistema dual, donde el valor puede viajar por los dos canales, cada uno con sus propias reglas, sus ventajas y sus inconvenientes. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta para reflexionar. A medida que este sistema híbrido se vaya consolidando y las crisis sigan poniendo a prueba los cimientos de siempre, la cuestión de fondo será ¿dónde vamos a depositar nuestra confianza? ¿En las leyes de los gobiernos o en las leyes de las matemáticas? El debate, desde luego, no ha hecho más que empezar.